Dentro de poco llega a nuestras pantallas una nueva entrega de King Kong y Godzilla. Cada vez son más grandes y hay más pelea entre estos dos. Pero echando la vista atrás, ha habido numerosas ocasiones en las que hemos podido ver al simio en la gran pantalla. El día de hoy rememoramos el estreno, en mi opinión, de la mejor película de King Kong hasta la fecha, que no es otra que el que dirigió Peter Jackson en 2005. Por lo que ponte cómodo porque aquí van unos cuantos datos y curiosidades sobre King Kong. En 1996, Universal, que quedó muy impresionado con Agárrame esos fantasmas, le ofreció a Peter Jackson hacer el remake de La mujer y el monstruo de 1954. El director lo rechazó, pero cuando Universal se enteró de que la película favorita de Jackson era King Kong, le ofrecieron hacer el remake de aquella película, que sería ya la tercera, después de la original en 1933 y el remake de 1976. Starring the eighth wonder of the world. Sorprendentemente, el director lo rechazó en un primer momento, pero tras darle una vuelta y llegar a la conclusión de que si no lo hacía él, lo haría algún otro, lo aceptó. El director pasó más de 9 meses trabajando en el proyecto, pero lamentablemente debido al estreno inminente de Godzilla y Mi gran amigo Joe, la producción se canceló, por lo que se sumergió en otro proyecto, El Señor de los Anillos, con la tecnología que estaba preparando para King Kong. Peter Jackson vio por primera vez el King Kong original cuando tenía 9 años y se convirtió en su película favorita. A la temprana edad de 12 años intentó realizar su propia versión del clásico en Super 8 y toda su familia quedó fascinada por ello. Cuando comenzó el rodaje, alguien le preguntó a Peter Jackson, enfadado, por qué estaba realizando una película sobre el sexismo desenfrenado, interpretado por un gorila masculino que lleva a una mujer a su vera. La respuesta del director fue, ¿en serio? Pensaba que solo estaba haciendo una peli de dinosaurios y un gorila. El rodaje comenzó sin tener un guión cerrado, por lo que los artistas empezaron por construir el decorado del Empire State Building, lo único que sabían que estaba 100% en la película. La maqueta tardó en construirse 14 meses, en cambio la versión CGI del Empire State se recreó durante 18 meses. Andy Serkis interpretó a King Kong 2 veces en esta película, uno cuando estaba rodando con Naomi Watts para que tuviese un punto de referencia y otra después para la captura de movimiento. Aunque parezca que no, para interpretar al simio el actor estudió a los chimpancés y se fue hasta Ruanda para poder imitar sus movimientos y comportamientos. También ensanchó un vínculo especial con una gorila hembra llamada Zaire, en un zoológico cerca de Londres. Serkis insistió mucho en que King Kong no fuese carnívoro, ya que los gorilas son herbívoros. Gran parte de la producción se realizó en Nueva Zelanda, después de que Jackson quedase contento con El Señor de los Anillos. Allí no se encontraban gorilas en los zoológicos para que el equipo los estudiara, ya que el más cercano era el de Melbourne. El director Michael Apted vino al rescate con muchas horas de material de investigación que se utilizaron para Gorilas en la Niebla. Se tuvo que construir un nuevo estudio en los Stone Street de Nueva Zelanda, solo para dar cabida a la gran escala de la producción. Todas las escenas del invierno en Nueva York se filmaron allí durante un verano sofocante. And 3, 2, 1, action! Aquel estudio se encontraba muy cerca del aeropuerto local y tuvieron problemas porque los aviones hacían mucho ruido, por lo que tardaron en rodar más de lo normal debido a que tenían que cortar y volver a empezar. En mitad del rodaje en Nueva Zelanda se aprobó la estricta ley antitabaco, lo que explica que en esta peli ningún personaje aparece fumando en las escenas de Nueva York. Como ocurrió con Gollum en El Señor de los Anillos, hubo un gran esfuerzo para que Serkis fuera nominado al Oscar por su interpretación de King Kong. Peter Jackson contrató a Jack Black después de ver su desempeño en Alta Fidelidad del 2000. Antes de escogerlo, estuvieron dudando entre Robert De Niro y George Clooney, pero se ve que no querían formar parte de la Isla Calavera. Jack Black tuvo que usar peluca porque Peter Jackson no estaba contento con cómo le habían cortado el pelo, al estilo de los años 30. También ha afirmado que no usó ningún tipo de maquillaje después de escuchar un falso rumor de que Clint Eastwood jamás utilizaba maquillaje.
Para prepararse para el personaje, el actor estudió a fondo a artistas como P.T. Barnum o Orson Welles. El cineasta Carl Denham de la propia película utiliza una cámara real de la época, una Belly Howell 2709, que también es el mismo tipo de cámara que se utilizó en King Kong de 1933. Según Peter Jackson, la cámara real era demasiado pesada, por lo que utilizaron una réplica de espuma. Las páginas de guión que Jack le da a Carl son en realidad copias del guión original de King Kong, que Peter Jackson guardaba como gran amante del film. What's this? It's the script. This is a script? Tal y como lo explicó en el diario que escribió durante la filmación, el director estuvo grabando y documentándolo todo para la página web kongisking.net, y los fans podían preguntar cosas y ver cómo avanzaba la producción. La película que están filmando utiliza partes del guión de la película original, y por supuesto la línea final: fue la bella la que mató a la bestia. It was beauty killed the beast. Adrien Brody también fue la primera opción del director. El actor no lo sabía, por lo que se preparó muchísimo para el papel. Sin embargo, los productores le dijeron que estuviese tranquilo, que era la única opción de Jackson. El actor realizó sus propias acrobacias en todas las escenas sin necesidad de un doble de acción, cosa que no ocurrió con Naomi Watts. Win Windle se ocupó de ello, la sustituta de Anne Darrow que actúa en la película. Cuando a Naomi Watts le propusieron el papel de Anne Darrow, la actriz le pidió consejo a David Lynch, y el director le dijo: cualquiera que se sienta en la mano de King Kong será una estrella de cine para siempre, por lo que obviamente lo aceptó. Para prepararse el personaje conoció a Fay Wray, la actriz original, y se hicieron grandes amigas. En uno de los diálogos del principio, cuando Denham habla de que Fry está rodando algo para RKO con Cooper, se refiere realmente a la peli original. RKO fue la productora de King Kong y Merian C. Cooper la productora que la produjo. Naomi Watts tuvo una horrible caída en Nueva Zelanda tras caer desde una altura considerable a una zanja. Agradeció su práctica de yoga para salvarla de cualquier daño permanente. El color naranja se mantuvo deliberadamente desplazada porque se descubrió que creaba un efecto extraño en los ojos azules de Naomi Watts. La película tiene lugar en 1933, año de lanzamiento de la película original. El director implementó en la peli varios artefactos que tenía de la misma, como lanzas de la Isla Calavera, un escudo pintado de colores brillantes y algunos de los tambores de la escena del sacrificio. Pero no son las únicas referencias al clásico original. La escena en la que Denham, Driscoll y el equipo caen a un pozo lleno de insectos gigantes también es una referencia. En esa versión las arañas se comían a parte del equipo, pero resultó ser demasiado fuerte y ese trozo fue eliminado. Kill it! En 2005, el equipo de Jackson trató de buscar esa secuencia, pero fue imposible encontrarla, por lo que la realizaron ellos mismos con las mismas técnicas de stop motion utilizadas en la época. King Kong fue la película más cara que se realizó hasta la fecha, y Peter Jackson cobró $20 millones por dirigirla, lo que sería el mayor salario recibido por un director hasta la fecha. Universal no estaba seguro de gastarse tanto en este proyecto, pero cuando Jackson les mostró un pequeño adelanto quedaron satisfechos con la inversión. Estas cifras duraron poco, ya que en 2006 Superman Returns se convirtió en la película más cara jamás hecha, dirigida por Bryan Singer, quien también rodaba en Australia y se pasó al rodaje de King Kong por unos días, y ayudó a Peter Jackson a rodar la secuencia de la pelea entre Kong y el B-Ray. Unos años más tarde, Christopher Nolan también recibiría 20 millones por dirigir Dunkerque. Kong tiene exactamente 41 minutos en pantalla de las 3 horas que dura la película. Se rodaron 370 horas de metraje, lo que equivale a 123 veces el montaje final. Aún así, también hubo posibilidad de que la peli durase más. Hay una escena escrita y filmada en la que Denham, Driscoll y el equipo SS Venture construyen balsas para cruzar el pantano, solo para ser atacados por la criatura acuática. Esta escena acabó incluyéndose en la versión ampliada. Las escenas acuáticas no fueron filmadas bajo el agua,
sino que Adrien Brody estuvo en un escenario con un ventilador gigante apuntándolo para hacer que su pelo se moviese. El agua y las burbujas fueron añadidos en pospo. King Kong mide 8 metros de altura, mientras que el de 1933 medía unos 15 metros. Sin embargo, en proporción con las personas parecen bastante similares. Después de buscar por todo el mundo el barco adecuado para el SS Venture, Peter Jackson encontró y compró el Manuia, en la isla del Pacífico Sur, Tonga. El barco era de los años 50, por lo que se le añadieron piezas para que pareciese de los años 30. En marzo de 2005, el equipo tuvo que abandonar el barco porque se estaba inundando. Para la reparación navegaron hasta Wellington, donde terminaron de rodar las escenas restantes. El nombre del barco SS Venture es el mismo que usaron en Jurassic Park: El Mundo Perdido para transportar al T-Rex, el cual Spielberg lo nombró a partir del King Kong de 1933. Cuando el operador de radio a bordo del barco recibe un radiograma de código Morse, le dice que la policía busca a Carl Denham en Nueva York. El mensaje de la banda sonora realmente dice: muéstrame al mono. This is for you, Captain. Varios nativos de la isla Calavera fueron interpretados por actores sudaneses que no hablaban inglés, por lo que tuvieron que utilizar a un intérprete. Conceptualmente, los nativos de la isla Calavera tenían piercings y escarificaciones, que se creaban usando maquillaje y prótesis, aunque uno de los actores ya tenía auténticas cicatrices tribales en la frente. En un primer borrador del guión, Anne Darrow era hija de una famosa arqueóloga y Jack Driscoll su asistente. Lord Darrow era asesinado en la escena introductoria de Anne por el ejército indonesio en un intento de cubrir su descubrimiento de restos de cultura de la isla Calavera. Cuando uno de los marineros es aplastado por el brontosaurio que cae, el efecto de sonido de grito utilizado es el de uno de los marineros moribundos en el King Kong original. Y como no, el famoso grito Wilhelm no podía faltar, a poco más de la 1:20 cuando un marinero cae por el acantilado. Contrariamente a los rumores, Peter Jackson no perdió peso porque la producción de la película fuese tan dura ni duradera, sino que el cineasta estuvo manteniendo una dieta estricta y ejercicio regularmente. Y yéndonos al inicio de la película, se puede observar un restaurante llamado GB Sandwiches. Es un guiño a GB Hacker, quien fue el organizador y personal de catering en las fiestas de estreno de Los Tres Señor de los Anillos. Una de las bombas de gas que se ve en la toma de la jaula llena de cloroformo fue una de las que se usaron en King Kong de 1933. El rugido de King Kong fue realizado con un rugido del león puesto al revés a media velocidad. El tiranosaurio que aparece en la película, que en realidad es un Bastatosaurus Rex, tiene 3 garras en vez de 2, como fue en realidad. Esto fue una referencia al Rex que aparece en la original, y se explicó que es porque en la isla Calavera los seres vivos han evolucionado en los 65 millones de años transcurridos desde que se extinguiesen en todo el resto del mundo. Esta película tuvo la mayor cantidad de tomas de efectos visuales de la historia, alrededor de 2400 tomas. Superó a Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith, con 2200, al igual que la del Señor de los Anillos. La primera tenía 560, la segunda 800 y la tercera 1488. En cuanto a las miniaturas, la película contiene aproximadamente 800 tomas en miniatura. Para preparar todo esto, Peter Jackson realizó una animación de toda la película para ver cómo quedaría después. Este vídeo se proyectó antes de comenzar el rodaje ante todo el equipo, y muchos de ellos lloraban al llegar al final. Peter Jackson cumplió años en medio del rodaje y el equipo lo celebró con un cortometraje que estuvieron grabando en el set. El corto, titulado El Regalo, comenzaba con alguien robándole a Naomi Watts una caja. Posteriormente se lo pillaba el lobo Chan. El vídeo terminó y Chan entró corriendo a la sala. A día de hoy, Peter Jackson se niega a revelar qué era ese regalo. Fue la cuarta película más taquillera de Universal en su estreno y la quinta de 2005. Generó 562 millones de dólares en taquilla más 100 millones en la venta de DVDs. Peter Jackson ha declarado varias veces que en algún momento le gustaría remasterizar la película a 3D. Veremos si al final se hace. Gracias por ver este vídeo, dale a like si te ha sorprendido algún dato, sígueme para no perderte ningún vídeo y nos vemos la semana que viene con más. Agur.